introducción, tenemos que el gluten es una sustancia compuesta por varios grupos de proteínas, como prolaminas, glutaminas, globulinas y albuminas. Este se encuentra presente en diversos alimentos, principalmente en el trigo, por lo tanto su consumo es bastante importante. El espectro patológico de enfermedades que se asocian al consumo de gluten podemos dividirlo básicamente en esto: alergia al trigo, cuya prevalencia se estima en aproximadamente 0.1%, sensibilidad al gluten no celíaca, la cual tiene una prevalencia aproximada de un 6%, enfermedad celíaca, que está dada por un 1% de prevalencia, y ocasionalmente existen personas que pueden tener síntomas relacionados al gluten sin llegar a cumplir alguno de los criterios. En nuestro país, la enfermedad celíaca tiene una prevalencia de entre 0.7% y un 1.1%. Esto determinado a través de diversos estudios que se han llevado a cabo. Básicamente nos enfocaremos en sensibilidad al gluten no celíaca y enfermedad celíaca. Como ya sabemos, ambas entidades comparten algunos síntomas relacionados con la permeabilidad intestinal. La enfermedad celíaca destaca por sus manifestaciones extraintestinales como talla baja, infertilidad, y sensibilidad al gluten es un tanto más sintomática. Estas son dos indicaciones puntuales para suspender la dieta con gluten. Es un tratamiento adecuado que previene complicaciones y normaliza síntomas en este grupo de pacientes. Es más cara y es un poco difícil de seguir, además de que se sacrifica textura y sabor de alimentos. Pese a ello, en fechas recientes esta práctica se ha vuelto sumamente popular y ha habido una influencia mediática, incluso por celebridades, que orientan a seguir esta dieta. Pero entonces, si no somos celíacos y si no somos sensibles, ¿deberíamos de suspender el gluten? Existen varios estudios que han demostrado algunas complicaciones que pudiera tener, o efectos deleterios que pudiera tener la dieta libre de gluten, aún en celíacos. Por ejemplo, Tortora reporta un incremento de la prevalencia de síndrome metabólico en pacientes celíacos que suspendieron el gluten al cabo de un año. Existió un aumento de 2.1% de la población a un 29%. También se han encontrado cambios en la microbiota intestinal, es decir, predominan determinados grupos de bacterias en personas que suspenden el gluten, y esto pudiera tener bastante relevancia clínica, alterando otras cosas, como por ejemplo la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que como sabemos tiene amplia implicación en el metabolismo. Esto a su vez traería cambios en el pH intestinal. En esta tabla muestro una serie de estudios comparativos en donde se ha determinado qué porcentaje de la población evita el gluten y quiénes de ellos tienen una justificación para ello. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se llevó a cabo un estudio donde el 5% de las personas suspenden el gluten, siendo el 1% de ellos diagnosticados con una indicación como enfermedad celíaca. Este estudio me llama mucho la atención, llevado a cabo en Australia, en atletas, donde el 41% de ellos no comen gluten y ellos no tienen alguna justificación para esto. En nuestro país, Ontiveros reportó que en la población general el 3.7% de la población suspende gluten y existe el diagnóstico de enfermedad celíaca en 0.08%. Esto es bastante relevante. Por ello, justificamos la realización de nuestro trabajo porque no existe evidencia del efecto que tenga la dieta libre de gluten en el tránsito y la motilidad gastrointestinal. Esto pese a que hay un momento marcado de la tendencia dietética en nuestro país y en el mundo general. Nuestro objetivo fue conocer los efectos de una dieta libre de gluten en el tránsito y la motilidad gastrointestinal en pacientes con enfermedad celíaca, sensibles al gluten no celíacos y controles sanos. Nuestros material y métodos fue lo siguiente: hicimos un estudio prospectivo con pacientes consecutivos que acudieron a consulta al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas por referir síntomas relacionados a la ingesta de gluten, esto durante un periodo de 2 años. Invitamos a los pacientes al protocolo, realizamos un consentimiento informado y los cuestionamos con síntomas y las características sociodemográficas de cada uno de ellos. De esta forma procedimos a realizar tanto una historia clínica exhaustiva con exploración, toma de serología y endoscopía con toma de biopsia para poder clasificar a los pacientes en alguno de estos tres grupos: enfermos celíacos, aquellos que tuvieron una serología positiva para anticuerpos antitransaminasa tipo IgA y cuya biopsia fuera compatible, de acuerdo a la escala de Marshall.
Pacientes sensibles al gluten no celíacos, aquellos con una serología ya sea negativa o con presencia de anticuerpos antigliadina y que tuvieron una mejoría sintomática al llevar una dieta libre de gluten, además de una biopsia excluyente de esto. Los controles sanos fueron los pacientes que se refirieron asintomáticos y que posterior a los estudios no hayamos encontrado una relación con una enfermedad. Posteriormente, hicimos la medición del tránsito intestinal ocupando la cápsula de motilidad inalámbrica. Para esto, indicamos al paciente un ayuno previo y suspensión de fármacos que pudieran intervenir con el estudio. Al citarlos, le dábamos de desayunar una barra protocolizada de 260 calorías e ingerían la cápsula con 120 mililitros de agua. Activábamos un recorder o una grabadora de síntomas, la cual tiene que llevar el paciente pegado a él durante un tiempo de 5 días, que es la vida máxima del estudio. Además, se entregaron diarios de síntomas para que reportaran si tuvieron alguna manifestación intestinal durante el estudio. Al final, esa grabadora era regresada y nosotros vaciábamos la información que se aprecia en este gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos que este es todo el tránsito intestinal y podemos dividirlo en segmentos de acuerdo a los fenómenos que ocurren. Esta es una pantalla de monitor donde muestra la presión, el pH y la proximidad con el cuerpo donde está la cápsula. Vemos que el pH, al ser ingerido, la cápsula disminuye normalmente y alcanza una línea basal por debajo de 4. Posterior a esto, al alcanzar un aumento estrepitoso del pH, con un patrón motor característico anterior, determinamos la entrada al intestino delgado. Posteriormente, el pH se comporta en un incremento gradual y al ver nosotros una disminución súbita de por lo menos una unidad de pH, 30 minutos por lo menos después de la salida del antro, determinamos la entrada a colon, donde es normal encontrar un patrón errático del pH. Al salir la cápsula, hay una ausencia del patrón motor, una caída de pH y también una normalización de la temperatura con el ambiente. Entonces, a todos estos pacientes realizamos una evaluación basal que incluyó serología, endoscopía, toma de biopsia y medición del tránsito intestinal. Después de ello, le dimos a los pacientes por un nutriólogo experto una dieta libre de gluten durante 4 semanas. Además, se entregaron diarios de síntomas y de alimentos para realizar el seguimiento de los pacientes. Al terminar las 4 semanas, nuestros pacientes regresaron para la realización de todos los estudios basales y poder hacer una comparación. Como resultado, tenemos lo siguiente. En controles sanos tuvimos 10 pacientes, 7 de los cuales fueron mujeres con una edad promedio de 42 años. Sensibles a gluten no celíacos, 10 pacientes con 8 mujeres y una edad promedio de 35 años. Los enfermos celíacos fueron en totalidad mujeres, 8 con una edad promedio de 42.5 años, 46 años. En cuanto a la medición del tránsito gastrointestinal medido en minutos, encontramos lo siguiente. En los enfermos celíacos y los sensibles al gluten, los parámetros basal y final no tuvieron diferencias significativas. Sin embargo, en los controles sanos, el tránsito intestinal se prolongó, siendo este cambio significativo. La amplitud de las contracciones del intestino delgado tuvo el siguiente patrón. Tuvo un incremento de la amplitud de las contracciones en sensibles y en celíacos, y en los controles sanos no hubo cambio significativo. El número de contracciones de intestino delgado también se ve incrementado en enfermos celíacos y sensibles a gluten no celíacos, y todos estos cambios son significativos. En controles sanos permanecieron más o menos igual. La frecuencia de las contracciones del hilo también tuvo un incremento en enfermos celíacos, en sensibles a gluten no celíacos, y en controles sanos hubo un decremento, hablando esto de una probable dismotilidad. El índice de motilidad, que como sabemos se calcula a través de la amplitud de las contracciones y la frecuencia de las mismas, por ejemplo en el hilo encontramos que existe un incremento del índice de motilidad en enfermos celíacos y en sensibles a gluten no celíacos, además de que en los controles sanos pasó prácticamente lo contrario, hubo un decremento, y todos esos cambios fueron significativos, traduciéndose en una dismotilidad. En cuanto a los cambios llevados a cabo en pH, tanto en el intestino delgado como en hilo y en colon, no encontramos cambios significativos entre los grupos. Sin embargo, a simple vista sí pareciera existir alguna variación, sobre todo en el grupo de pacientes sensibles al gluten. Y esto pudiera tener implicación debido a la presencia de cambios en la microbiota que pudieran explicar o bien los propios del patrón motor. La mejoría sintomática que fue valorada a través de un Likert de síntomas, principalmente de dolor, distensión y flatulencias,
encontramos mejoría en el 87.5% de los pacientes celíacos y en el 80% de los pacientes sensibles al gluten. En cuanto a la consistencia de las evacuaciones valorada con la escala de Bristol, encontramos los siguientes cambios. En los enfermos celíacos hubo un cambio del tipo 5 basal al tipo 3 como final. En sensibles prácticamente no existió un cambio relevante y en los controles sanos pasaron de un Bristol 4.8 a 3.2, es decir, con una tendencia a estreñirse. En la adherencia a la dieta encontramos un buen apego en los tres grupos, que osciló entre el 95 y el 91%. Como conclusiones podemos determinar lo siguiente. En los pacientes sanos que suspenden el gluten, podemos encontrar un aumento del tiempo del tránsito intestinal y esto es principalmente relevante en el tránsito colónico. Encontramos asimismo una disminución de la frecuencia, la amplitud y la motilidad del intestino distal, específicamente a nivel de ilio, y esto nos habla de una dismotilidad. Este tipo de dieta en estos pacientes sanos contribuye al estreñimiento. Podemos concluir que los enfermos celíacos y los sensibles al gluten no celíacos mejora el patrón motor del intestino delgado y a pesar de que no existen cambios relevantes en el pH, esto nos lleva a preguntarnos cuáles serán los cambios que tendrá esta dieta sobre la microbiota. Eso sería todo. Gracias.